Microsoft Windows 95. Un día como hoy, 24 de agosto del año 1995, Microsoft realiza un lanzamiento importante a nivel de sistema operativo. Un día como hoy, pero hace 30 años, nace Windows 95. Un sistema operativo bastante interesante que marcó un antes y un después de la informática y sobre todo del uso personal de los computadores, lo cual este sistema operativo trajo novedades sumamente importantes comparados con los sistemas operativos MS2, Windows 3.0, Windows 3.1 e inclusive Windows 3.11. Que Windows 95 es el sucesor de esos sistemas operativos basados plenamente en MS2. Un sistema operativo que la mayoría de las personas iniciaron con este sistema base, lo cual este sistema trajo novedades sumamente importantes a nivel de interfaz, a nivel de uso y también a nivel de compatibilidad. Este sistema, después que había sido lanzado, hubo muchas ventas instantáneas. Muchas personas estaban a la expectativa de la salida de este sistema operativo, lo cual este sistema tiene una facilidad mucho más factible con respecto a sistemas anteriores, y más aún que este sistema operativo, a pesar de que es basado en MS2, no tiene que instalar primero el MS2 y después el Windows como se hacía en las versiones anteriores o antecesoras de este sistema operativo. Y por lo tanto lo tengo acá en este equipo también del año 1995, que es de hace 30 años, con un procesador Intel Pentium de 120 MHz con 32 MB de RAM, un sistema suficiente para mover con mucha fluidez el sistema operativo Windows 95. Así que si ustedes quieren saber más de la reseña de este sistema operativo, acompáñenme en este video que vamos a empezar a continuación. Microsoft Windows 95. ¿Quién no recuerda con mucho cariño este sistema operativo lanzado el 24 de agosto de 1995? Durante sus lanzamientos hubo un notable éxito debido a que este sistema operativo trajo novedades importantes, sobre todo la facilidad de uso y la innovación en su interfaz gráfica, que con eso nos facilita el uso de los computadores. Y eso sustituyó como tal el sistema operativo MS2 y Windows 3.0, 3.1 o 3.11 como entorno gráfico. Ya con Windows 95, que a pesar de que en el fondo todavía se usaba MS2, no tenías que comprar por separado el MS2 y el sistema operativo. Ya el Windows 95 se encargaba de efectuar la instalación directa y un arranque también directo. Asimismo, este sistema operativo Windows 95 al principio tuvo ciertos problemas, como todo. Tuvo ciertos problemas de inestabilidad, sobre todo como en temas de compatibilidad a nivel de hardware, pero a pesar de eso tuvo una aceptación positiva debido a que lanzaron ciertas versiones para corregir errores, que específicamente Windows 95 lanzó un total de 5 versiones. Y a su vez este es el último sistema operativo compatible con procesadores 386, lo cual es el mínimo que requiere el sistema operativo para poder correr el sistema, al menos pues que el sistema arranque, porque claro, obviamente que para un requerimiento recomendado de hardware que corra con fluidez y que garantice la estabilidad, al menos se requiere un procesador Intel 486, un DX2 de 66 o una AMD compatible también o equivalente,
con al menos 8 megas de RAM y de 50 a 80 megas de espacio en el disco duro, que a su vez es necesario tener una unidad de disquete de 3.5, de 3,5 o también de 5,25, pero también que tenga una unidad de CD-ROM, porque este sistema, sobre todo la primera revisión de Windows 95, se podría instalar tanto como por disquete como por CD-ROM, que también tenga una gráfica VGA, una tarjeta de red si el equipo desea conectarlo a internet o a una intranet, el tema también del sonido y también el tema del rendimiento, de que por eso les digo que es mejor tener al menos un 486, sobre todo de X2, porque se puede correr inclusive un 386 de X a 20, a 25, a 33 MHz o inclusive en un 386 SX, que es un procesador de bajo perfil, ¿sí? De bajo rendimiento, pero el rendimiento y la estabilidad no va a ser la adecuada. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, a medida que hubo pasando el tiempo, hubo 5 versiones que con eso añadían novedades importantes y más compatibilidad con hardware nuevos, que por ejemplo la primera versión es de Windows 95, que fue la RTM y la OCR1, que la OCR1 fue lanzada en el 96. Ese sistema no era compatible todavía con FAT32, tenía que formatearlo el almacenamiento o el disco duro con FAT16, pero ya en la segunda versión, la OCR 1.0, ya traía el Internet Explorer, porque el Windows 95 inicialmente, la versión inicial no traía Internet Explorer. Ya después, a su vez, lanzaron la versión OCR 2.0, que fue lanzado en agosto del 96, un año después del lanzamiento inicial, que ya ese sí trajo novedades importantes como la integración del DirectX, la versión 2.0, el Internet Explorer 3.0, y ya traía soporte nativo del FAT32 y también soporte para infrarrojos y otros periféricos importantes, ¿sí? Porque inicialmente, bueno, en esa época ya se estaban empezando a lanzar periféricos o novedades a nivel de hardware, ¿sí? Y también la OCR 2.1, que es la cuarta versión, que fue lanzado el 27 de agosto de 1997, 2 años después de su lanzamiento inicial, que ese traía la versión de Internet Explorer 3.0, traía una versión de DirectX más afinado, soporte FAT32, pero también traía soporte para dispositivo USB. ¿Listo? Entonces, Windows 98 no fue la primera versión en incluir FAT32 y soportes USB, sino que fue desde el Windows 95 OCR 2.1, que de hecho, como fue lanzado en el 97, fue destinado sobre todo para hardware o equipos más recientes como procesadores Pentium MMX, mejor integración con los procesadores Intel Pentium 2 que fueron lanzados en ese mismo año, y con ese sistema Windows 95 tiene una mejor integración con esos procesadores. Pero después, en el año 97, en ese mismo año, pero en noviembre, lanzan la última versión de Windows 95, que es la OCR 2.5, que ese trae el Internet Explorer 4.0, el DirectX ya trae la versión 5.0 y un soporte mejorado para el tema de USB, infrarrojo y soporte para AGP, que son para esas tarjetas gráficas AGP, que son los sucesores de los PCI. Entonces ya con esas versiones, de hecho con la versión 2.1, de la 2.1 y la 2.5 tiene soporte para AGP. Entonces, para tener en cuenta eso. Que por cierto, esa versión Windows 95 OCR 2.5 se parece muchísimo a la primera edición de Windows 98. Entonces, para mí este sistema operativo fue una novedad importante y de hecho fue uno de los primeros sistemas que yo lo conocí a finales del año 97, que fue en que empecé a interactuar con computadores y a empezar a gustarme la informática, que fue un sistema para mí fundamental y base
para el conocimiento que tengo ahora, que de hecho ya los sistemas posteriores todavía conserva muchas cosas de Windows 95. Entonces vamos a realizar ciertas actividades con este sistema operativo. Vamos a instalar la primera versión RTM Windows 95, ¿sí?, en mi máquina Pentium de 120 MHz, un equipo contemporáneo con Windows 95 y que tiene cierta compatibilidad también con Windows 95. Entonces vamos a efectuar la instalación y en un momento vamos al equipo. Bueno, para efectuar la instalación de Windows 95, la primera versión, vamos a necesitar de un disquete y de un CD. Aquí ya tengo el CD de Windows 95 totalmente grabado, la versión primitiva de la RTM, lanzado el 24 de agosto del 95. Y acá que tengo este equipo acá, este Pentium 3, que aquí está grabando la imagen de disco de inicio de Windows 95 compatible con la unidad de CD. Entonces ya aquí se grabó y acá tenemos el disquete. Entonces ahora vamos a conectar el monitor, monitor con este equipo, y vamos a iniciar la instalación. Y bueno, ya aquí he conectado el monitor. Entonces vamos acá a insertar el disquete de inicio de Windows 95 y vamos a encender el equipo. Entonces vamos a sacar la unidad de CD que está molestando para sacar la bandeja. Entonces me toca hacer una maña acá con la unidad de CD. Y bueno, ahí ya se abrió la bandeja y vamos a insertar el disco de Windows 95. Uy, se me cayó. Listo, ahí lo tenemos. Y vamos a darle aquí F1 para que arranque, porque tiene un problema con la batería que no he podido resolver. Entonces vamos a darle F1 y bueno, ahí me está arrancando el disquete de inicio de Windows 95. Bueno, para tener en cuenta, este equipo tiene un disco duro de 6 GB, aproximadamente 6.2 GB para ser exacto. Pero como les dije al principio, como vamos a instalar la primera versión de Windows 95, no acepta de alguna manera el formato FAT32 para hacer una partición, así que me tocó hacer previamente 3 particiones de 2 GB para poder efectuar la instalación, porque no deja o no soporta FAT32. Entonces, como tengo información en el disco C, vamos a formatear el disco C. Bueno, vamos a ver si me deja el formateo rápido, que sería con la Q. Vamos a ver, si no, pues toca formatearlo normalito. Bueno, sí, formateo rápido, listo, perfecto. Entonces vamos a colocar aquí sistema, que es donde va a estar el sistema, y ahí está. Entonces vámonos acá al disco C y vamos a darle dir para ver si realmente formateó. Y listo, el disco duro está totalmente vacío. Bueno, la partición C, listo. Entonces vamos a crear aquí una carpeta que diga Win 95, porque voy a pasar la instalación al disco duro. Bueno, yo tengo la costumbre de que cuando instalo Windows 95, 98 o Milenio, yo paso toda la instalación en el disco duro y asimismo ejecuto la instalación del disco duro. Entonces, listo. Entonces vamos a darle un copiado
copiado desde la carpeta Win95 de la unidad de CD, y que en este directorio me copie absolutamente todo hacia el disco C o la partición C y Win95. Ahí está. Listo. Entonces ahí empezó a copiar. Ahí está copiando todo a nuestro disco duro. Ahí está. Listo. Entonces nos vamos a la unidad C y vamos a entrar a la carpeta Win95 y le damos instalar. Listo. Entonces, como todo, si nosotros ejecutamos la instalación normalito, él de una vez va a hacer la comprobación de los discos duros o de las particiones del disco duro. Le damos a entrar, aunque eso se puede omitir, pero yo siempre lo dejo que lo ejecute. Listo, ahí está, no hay errores. Le damos salir y ahí continúa la instalación. Listo, maravilloso, ahí está. Bienvenidos al programa de instalación de Windows 95. La instalación demora entre 30 y 60 minutos. Listo, entonces le damos aquí en continuar. Entonces ahí la instalación se está haciendo totalmente desde el disco duro. Y bueno, vamos a extraer el disquete. Ahí está. Y listo, el acuerdo de licencia, le damos que sí. Y bueno, listo, este es el asistente inicial de instalación de Windows 95. Entonces mira que no hemos instalado ni MS2 ni nada, entonces todo se hace directamente. Entonces le damos aquí en siguiente, elegir el directorio para instalar, pues le damos en Windows, como todo. Listo, entonces, como siempre he mencionado, las versiones anteriores de Windows o las versiones antiguas siempre podemos personalizar de qué componentes de Windows instalar y no instalar. Entonces le damos aquí personalizada y bueno, aquí nos pide la clave de licencia, ya lo ingreso y le damos siguiente. Listo, ya introducimos la clave. Entonces vamos a darle el nombre, la información del usuario. Listo, compañía, bueno, tiene una letra de más. Compañía, pues vamos a colocar aquí. Listo, le damos aquí en siguiente y que analice el equipo. Entonces vamos a seleccionar aquí que tengo una tarjeta de red y un tema de video, sonido instalado, y vamos a esperar un momento ahí. Listo, ya terminó el análisis de hardware. Entonces aquí hay unos componentes para instalar, pero en este caso no voy a instalar ningún componente. Listo, entonces le damos acá siguiente y bueno, aquí están los componentes de Windows principales. Entonces mira que está en gris, que lo que están en gris es que no tienen todos los componentes seleccionados. Entonces mira, tenemos nada más la calculadora, imagínense. Entonces le damos un clic acá, bueno, y otro clic acá y listo, aparece ya todos los componentes. Herramienta de disco, bueno, que se seleccione todo, y acá también multimedia, pues que seleccione todo. Entonces mira, aquí está el espacio, bueno, 93 megas, aunque bueno, 93 porque estamos instalando varios componentes, ya dependiendo, pues ahí está el rango de espacio mínimo que pide el Windows. Le damos siguiente. Bueno, veo que no ha detectado la tarjeta de red, así que eso hay que instalarlo posteriormente. Le damos siguiente
Entonces el adaptador de video pues puede que sí reconoce que es un Trident, que este equipo tiene una tarjeta de 1 mega PCI. Entonces la configuración regional, si le damos español Colombia, bueno, aquí ya no hay más nada que configurar, lo dejamos así. Que no me cree disco de inicio, le damos que no, y que inicie la copia de los archivos. Entonces a mí me agrada estos sistemas operativos antiguos, que él decía una reseña de qué novedades traía estas versiones, ¿sí? Entonces ya eso se perdió a partir del Windows Vista, que en XP anteriores, 98, Milenio, bueno, traía, cuando tú instalabas, traía como que las reseñas de lo nuevo que iba a traer en nuestro equipo a nivel de sistema operativo. Entonces ahí está Windows 95, tema de compatibilidad mejorada, más potente. Entonces aquí está, por ejemplo, que los juegos de DOS se ejecutan mejor en Windows 95, tema de video acelerado. Bueno, y eso también dependiendo del equipo que se esté instalando. Windows 95, pues obviamente que no vayan a esperar estos resultados si lo instala en un equipo 386 o un 486 de baja potencia. Entonces hay que tener en cuenta eso. Pero un equipo así como este Pentium primitivo, pues ese equipo es suficiente para cargar muy bien el sistema y para poder andar muy bien con este sistema operativo de manera estable, y más con la cantidad de 32 megas de RAM. Entonces ahí listo, ahí vamos, ya se está terminando de instalar. Para estas máquinas es una instalación bastante rápida, simple. Entonces ya posteriormente pues vamos viendo las otras versiones, instalando otras versiones de Windows 95, las otras cuatro restantes. Entonces ahí está, ya por terminar la instalación. Listo, ahí ya va a pedir reinicio, le damos finalizar y ahí se va a reiniciar el equipo. Ahí está, mira los poderosos 120 MHz. Ahí está, F1, y ahí está iniciando Windows 95. Está instalando. Ahí está el disco duro dándolo todo. Ahí está el disco duro dándolo todo y arrancando Windows 95 por primera vez. Listo, ahí está. Ahí está configurando hardware. Me imagino que el tema de los dispositivos y todo, dispositivos principales de hardware. Ahí está configurando. Entonces ya es la última fase de la instalación de Windows 95. Ahí está todavía dándolo todo. Listo, la zona horaria, vamos a colocar aquí Bogotá, Lima.
y si tenemos una impresora para instalar, pero no tenemos, y le damos cancelar, y ya con esto hemos terminado con la instalación de Windows 95. Por eso les digo que en un equipo como esto la instalación es bastante rápida, porque este es un equipo adecuado y un equipo óptimo para Windows 95. Ahí está. Ahí está arrancando. Mira esta hermosura del logo del boot screen de Windows 95. Totalmente limpio. Ahí está. Mira, de una vez arrancó. Entonces aquí tenemos Windows 95. Mira, es que aquí no está la versión IA, ni la versión B, ni la versión C o los OCR. Mira, este es el Windows 95 totalmente original, RTM, primitivo. Ahí está, los poderosos 32 megas. Obviamente que no reconoció ningún controlador, pero bueno, ahí está. Entonces, como les dije al inicio, mira que están los discos duros. Este de 2 GB también, este 2 GB, que es un disco duro de 6 GB en total. También el de sistema. Entonces, ¿qué sensación cuando estas personas o esos usuarios de aquella época que recién adquirieron el software Windows 95 y instalar y ver esta interfaz toda novedosa, más fácil? Eso sería o fue bastante épico para esos usuarios. Mira aquí el menú inicio. Ahí está, mira que este Windows 95 no traía casi componentes. La primera versión no traía casi. Pero bueno, mira el 95 que wow, la gente de esa época, ver que se podía buscar los programas de acá más fácil, sin abrir tantas ventanas como el 3.1. Era bastante novedoso. Mira, aquí tenemos el Paint, ya no es Paintbrush, sino aquí es Paint. Ahí está. Windows 95. Ahí está. Vamos a ver acá. Por ejemplo, el panel de control, que aquí el panel de control era bastante mejorado. Aquí se podía también instalar drivers. Aquí el tema de los programas, características, que aquí también se podría quitar o colocar más características si desean. Vamos a ver si me intenta, bueno, porque dice que detectó la gráfica, bueno, sí, 256 colores, sí la detectó. Y vamos a reiniciar que me detecte bien la gráfica. Como les digo, la gráfica es de 1 mega. Listo, mira, ahí está la gráfica. Ahí me la detectó sin ningún problema. Ahí está. Vamos a cambiarle aquí el fondo de escritorio, que este propiedad de pantalla también era nuevo. Ahí está. Se ve más chévere con este fondo. Aquí los fondos de pantalla, bueno, los protectores de pantalla. Ahí están las figuritas. Vamos a colocar que este también me gusta. Ahí está, perfecto. Entonces aquí tenemos el Windows 95 totalmente instalado, totalmente limpio. Así es como se instala esta versión de Windows 95 en estas máquinas, un equipo de la época. Que con esto hago conmemoración de este sistema operativo, que para mí fue uno de los sistemas operativos más importantes en mi vida de informático. Entonces aquí lo tenemos. Ya posteriormente voy a instalarle los programas. Vamos a ir instalándole programas. Aunque, ¿qué les parece si le instalamos el Microsoft Office 95?
Bueno, resulta y pasa que el Microsoft Office 95 también fue lanzado al mismo tiempo que Windows 95. Yo tengo también acá preparado un CD donde tengo el Microsoft Office 95 Profesional y lo vamos a instalar también para que quede completo y contemporáneo las fechas, que también el Windows, bueno, el Office 95 fue lanzado también hace 30 años en el mismo tiempo que el sistema operativo Windows 95. Entonces vamos a instalarlo. Vamos a instalarlo, esperemos que detecte el CD. Ahí está, Office 95. Entonces acá aparece como disquete de instalación, porque este Office también se podría instalar en formato disquete, pero yo lo tengo acá en formato CD. Entonces vamos a instalar el Microsoft Office para Windows 95. Le damos aquí en continuar, le damos a aceptar aquí en el nombre de usuario. Listo, aquí de una vez el producto ID. Listo, entonces aquí le damos a aceptar para que se instale en la carpeta predeterminada. Ustedes me preguntarán, el Office 95, ¿en qué sistema operativo se puede instalar? Bueno, se puede instalar en Windows NT 3.51 y Windows 95. Ya no es compatible con Windows 3.1. No, tiene que necesitar Windows 95 y NT 3.51. Entonces vamos a darle aquí en personalizada. Entonces, bueno, vamos a dejarlo tal cual, así. Y ahí se está instalando. Entonces también en este Office también dicen las novedades. Aparece como que las novedades que trae esta versión de Office, que inclusive hasta el Office 97 también aparece las reseñas. Ya con el Office 2000 para arriba ya no aparece reseñas durante la instalación. Entonces vamos a esperar ahí que se instale. Bueno, ahí se está terminando de instalar, ya cargó toda la barra de progreso, copiando todo el proceso de instalación, los componentes del Office al disco duro. Demoró bastante, demoró más de 10 minutos aproximadamente, porque el Office 95, bueno, en su época era bastante pesadito. El Microsoft Office 95 a nivel de hardware, mínimo que corre mínimo en un 386 de X40, aunque es más óptimo en un 486 con al menos 8 megas de memoria RAM. Entonces se puede correr ese Office. Listo, entonces vamos a esperar un momento que
que ahí se actualice el sistema y ya podamos ver el Microsoft Office. Vamos a ver. Y listo, ya nos avisa el instalador que se ha efectuado de manera satisfactoria la instalación de Microsoft Office 95. Listo, entonces aquí tenemos ya el Office totalmente instalado. Aquí lo tenemos, ahí está. Vamos a abrir el Word 95. Precioso, ahí está el asistente de ayuda inicial de Windows de Word 95. Listo, ahí está. Es muy parecido a la versión antecesora, que sería el Office 4.0 o 4.1 o 4.2. Es muy similar la interfaz. Es muy similar, sí, es bastante similar. Vamos a abrir ahora el Excel. Ahí está. Ahí está. También muy parecido al muy parecido a la versión de Excel 5.0. Vamos a abrir el PowerPoint, que es para hacer presentaciones. Ahí está. También muy parecido a la versión anterior. Ahí está, muy similar. Y el Microsoft Access de base de datos. Ahí está. Vamos a abrir una base de datos de ejemplo. Pero sí, son muy similar a la versión anterior de Office, que es la 4.0 o sobre la 4.0. Muy parecido. Pero bueno, es un Office que la verdad yo lo usé en sus tiempos, aunque bueno, yo era de usar más el Office 97. Pero bueno, aquí se puede realizar trabajos cotidianos, temas de ofimática. Entonces ya tenemos instalado el Microsoft Office 95 y con eso damos concluido la instalación de Windows 95 y de Microsoft Office 95, que en el día de hoy cumplen 30 años. Así que muchísimas gracias por ver este video, le agradezco mucho su tiempo y también su paciencia y de recordar viejos tiempos con Windows 95 y de Office 95 que están de aniversario. Así que muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.